Hola, bienvenido a esta nueva clase respecto a derecho procesal. En esta oportunidad vamos a revisar un concepto que es fundamental para entender el derecho procesal, como es el concepto de jurisdicción. Y la jurisdicción es un concepto que sin duda ha sido objeto de un estudio acabadísimo por parte de la mayoría de los estudiosos del derecho procesal y sobre todo por quienes han tenido que teorizar respecto a qué significa la jurisdicción. Y la jurisdicción sin duda, pese a todo este gran estudio que se ha hecho, a veces y no con poca frecuencia, cuesta delimitar algunos aspectos de qué se entiende por jurisdicción. Bueno, en otro concepto también hay que, y siguiendo nuestra postura respecto a cómo el proceso debe enfrentarse, fundamentalmente debemos entender que la jurisdicción es el concepto definitorio respecto al alcance del Estado involucrándose en conflictos jurídicos, ¿vale? Es decir, cuando el Estado asume esta función relevante de ponerle fin a los conflictos jurídicos, decidir los conflictos jurídicos, como quieran ustedes llamarlo. Y efectivamente, esto nos permite distinguir un proceso jurisdiccional de un proceso judicial, ya que son cuestiones que en nuestro concepto deben ser distinguidas claramente. Como hemos dicho, el proceso es una realidad previa al derecho y que también existe fuera del derecho, y además también dentro del mismo derecho no todos los tipos de procesos que resuelvan conflictos son idénticos, ¿ya? Obviamente hay procesos que son judiciales, o sea, el proceso por esencia es judicial, vale decir, donde hay un tercero que resuelve el asunto, pero no todos los procesos son jurisdiccionales, vale decir, no en todos los procesos está involucrada la función del Estado en resolver estos conflictos jurídicos. Vale decir, jurisdiccionalmente entonces nosotros hablamos que hay procesos cuando el que resuelve es un tribunal establecido por ley y que es parte del Estado, ¿vale? Es decir, un tribunal que estatalmente es regulado a través de la Constitución y las leyes, ¿vale? Es decir, en nuestro sistema efectivamente existe un sistema judicial propio y legal estatal y un sistema judicial que obedece a la forma en que los particulares resuelven conflictos dentro de su determinada esfera, ¿ya? Como lo hemos dicho, si una determinada organización tiene un método de solucionar conflictos con un juez designado o en sentido estricto, más que un juez, es aquel de la organización que asume esta función de resolver, claramente hablamos de un proceso judicial interno propio. Pero cuando hablamos de un proceso jurisdiccional, se refiere necesariamente a este proceso que está ejecutado por los órganos que el Estado ha diseñado para ello, ¿ya? Y por tanto, esta primera aproximación también nos lleva a entender de que la expresión jurisdicción es una expresión que tiene distintas acepciones, ¿ya? Distintos usos en el sistema legal. Generalmente cuando uno habla de jurisdicción, la etimología de jurisdicción no lleva necesariamente a una idea de poder, ¿ya? De decir, aquí mando yo soy el que resuelve el asunto, esta es mi jurisdicción, y no de otro. Pero ese entendido, la expresión jurisdicción parece ser una expresión que no es plenamente aplicable, porque si bien jurisdicción se refiere con un poder, efectivamente, más que un poder de administrar fuerza o un poder de eventualmente ser la última palabra, es un poder de decisión que le compete a determinados órganos para resolver asuntos. Y efectivamente, la expresión jurisdicción tiene esta doble relación, poder y resolución de conflictos, ¿vale? Es decir, la jurisdicción no se ejerce sino cuando se resuelven conflictos jurídicos. Por ejemplo, si el Poder Legislativo hace leyes, no es que haga leyes dentro de su jurisdicción. O si el Poder Ejecutivo dicta resoluciones, o perdón, dicta decretos, reglamentos, no lo hace dentro de su jurisdicción, lo hace dentro de sus facultades, que son cuestiones diversas. ¿Ya? Así que, por lo pronto, es una primera cuestión etimológica que uno tiene que tener claro. La expresión jurisdicción es un ejercicio de dictar el derecho. Así, por ejemplo, cuando ustedes ven las películas, las series, donde el sheriff del lugar dice esta es mi jurisdicción, o la policía siempre dice esta es jurisdicción de esta policía y no de otra, en realidad es una expresión más que nada para decir la idea de poder, no es una cuestión que se refiere a que efectivamente la policía tiene jurisdicción. Quienes tienen jurisdicción son solamente los tribunales. Y en ese sentido, como dijimos, la jurisdicción tiene los tribunales establecidos por ley. ¿Por qué? Porque nuestro sistema legal establece esta definición clara y precisa en el artículo 76 de la Constitución. Si ustedes echan mano a la Carta Fundamental, claramente nos indica que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, son los momentos jurisdiccionales que vamos a ver más adelante, le pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por ley.
ni el presidente ni el de la República ni el Congreso pueden en ese sentido ejercer funciones judiciales. Ya abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos de decisiones judiciales o eventualmente hacer revivir procesos fenecidos. Si bien, y siendo consecuente con lo que hemos dicho, la Constitución expresa mal esta cuestión de hablar de función judicial, porque efectivamente sí puede haber cierta función judicial al interior del Poder Ejecutivo, pero como le digo, es limitado a su conflicto interno. Ya, lo que no puede haber es función jurisdiccional, vale decir que no haya una decisión de un tribunal. Así, por ejemplo, si un jefe superior de servicio decide sancionar a un subalterno, está ejerciendo una función judicial, está siendo juez respecto a un conflicto interno. Pero obviamente, jurisdiccionalmente, quien dice la última palabra es un tribunal. Bueno, y la expresión, el origen de la palabra jurisdicción viene de jurisdictio. Vale decir, jurisdictio significa el decir el derecho aplicable. Vale decir, lo que hacían los tribunos en la época romana era decir el derecho. Vale decir, qué es lo que en este caso concreto corresponde a ser aplicado como derecho. Bueno, y eso fundamentalmente nos lleva a que nosotros vamos al ir avanzando sobre las distintas concepciones de la jurisdicción, nos lleva entonces a poder conceptualizar la jurisdicción como una determinada función estatal. Vale decir, el Estado tiene este poder para poder decidir los conflictos jurídicos. ¿Y por qué lo hace? Porque efectivamente entiende el Estado que el resolver los conflictos jurídicos que se susciten dentro de una sociedad determinada hace que se mantenga una cierta paz social, ¿vale? Es decir, se mantenga la necesidad de que haya una uniformidad y una comunicación a todos los ciudadanos que un determinado conflicto va a ser resuelto por la más alta autoridad del país, que en este sentido es el Estado como un concepto macro, ¿ya? Que por lo demás es una cuestión donde siempre se busca determinados ideales dentro de que un tercero resuelva el conflicto. Imparcialidad, posibilidad de ejecutarlo por la fuerza, cuestiones que vamos viendo en el camino. Pero al ver la evolución de la sociedad, que necesariamente la resolución de conflictos es una función que el Estado debe proveer a los particulares, necesariamente lo aborda y lo toma como función tal. ¿Vale? Es decir, lo ve tan importante como hacer leyes, como ejecutar las leyes, también lo hace como para poder decidir los conflictos que se susciten a propósito de la regulación. En ese entendido, la función jurisdiccional se vuelve una función muy vital para un Estado, sin perjuicio que hayan espacios de los conflictos jurídicos que sean decididos por los particulares, resueltos por ellos mismos. Obviamente, cuando uno estudia todo el aparataje respecto a solución alternativa de conflictos, lo que hace es justamente ver dónde la jurisdicción no se mete, dónde la jurisdicción eventualmente no va a intervenir. Pero sin perjuicio de ello, siempre existe el derecho y el derecho de recurrir ante tribunales de justicia para resolver un conflicto jurídico. Por mucho que exista un sistema interno de determinadas organizaciones para resolverlo, o las posibilidades de que entre las mismas miembros de la sociedad resuelvan sus conflictos, siempre existe esta intervención del Estado cuando se requiere solucionar un conflicto jurídico. Y así entonces el Estado asume esta función como poder deber, ¿vale? Es decir, lo asume como una necesaria ejecución de una función pública. Y esto caracteriza entonces a la jurisdicción, es una función pública. Y por tanto, cuando definimos lo que es la jurisdicción, lo vamos a definir siempre de este punto de vista, del punto de vista entonces de una actividad estatal. Y eso es muy importante para que ustedes comprendan de la relevancia que tiene para el aparataje público aquello. Y como es función estatal, el Estado no lo desarrolla por cualquiera de sus órganos, sino que desarrolla un determinado subsistema para que se encargue de la función jurisdiccional. Vale decir, tal como la Constitución lo dice en el 76, que nosotros citamos, ni el presidente de la República, ni sus ministros, ni el Poder Judicial, perdón, ni el Poder Legislativo va a cumplir la función jurisdiccional. Eso es una cuestión que cumple necesariamente órganos específicos que actúan dentro de sus facultades. Como el artículo 6 y 7 también lo señalan de la Constitución, hay siempre esta división de funciones y actuaciones dentro del marco de sus atribuciones. No hay posibilidad entonces de que haya una mezcla de aquello. Por una cuestión muy sana, porque efectivamente se ve que en la resolución de conflictos jurídicos incluso también pueden estar involucrados los propios Estados al tener conflictos con los particulares. Por tanto, no puede y vulneraría cualquier regla más básica de debido proceso que el Estado a su vez también fuera parte en estos casos, o el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ocuparan la función jurisdiccional para eventualmente una función vengativa o para dentro de sus fines, podríamos decir, propios, ¿ya? Afortunadamente eso no funciona así, y la democracia sana, la división tajante entre la función jurisdiccional y el resto de las funciones,
es una cuestión que es un imperativo de una democracia sana. Por tanto, cuando hay vulneración de estos temas, generalmente caemos en dictaduras o simulacros de democracias que no son efectivamente en la práctica estados de derecho. Cuando volvamos en el segundo video vamos a hablar derechamente de las definiciones de jurisdicción y adentrarnos en sus distintas características.